¿Cómo de pronto un día, si le caes mal a este gobierno o te le cruzas de alguna manera, te pueden quitar quizá lo más importante de una familia, de una empresa, que es el acceso a tu dinero? Así de grave es este asunto. Lo que sucede es que te conviertes en una serie de paria económico. No puedes pagar las colegiaturas, no puedes recibir la nómina, no puedes cumplir con tus obligaciones, no puedes pagar la tarjeta de crédito, no puedes tener una tarjeta asociada a tu número celular. Te condenan a la informalidad, a vivir de efectivo y prácticamente a estar fuera de la economía formalizada. Si no formas parte del crimen organizado, no tienes problema. Estos ejemplos son importantísimos porque este rufián de Santiago Nieto utilizó ese órgano como un mecanismo de vendetas personales. Por supuesto, y ahí están denuncias que presentaron incluso personas del propio partido oficial, de propio Morena, en las que como Santiago Nieto los extorsionaba con denuncias, investigaciones, etcétera. Pero usaban esta facultad de bloqueo de manera, como un mecanismo de presión, como un mecanismo incluso de culpabilidad, de percepción de culpabilidad. Y obviamente te desgraciaban la vida y luego, meses después o años después, Usted disculpe. se caía el bloqueo porque era ilegal, inconstitucional. Después de unas breves vacaciones, que no sé si merecidas, pero por lo menos sí muy necesarias, estamos aquí de regreso en la desobediencia, muy preocupados. Muy preocupados, dos abogados, pero también dos padres de familia, dos emprendedores, y dos ciudadanos que ya empezamos a ver claramente cómo esto se empieza a descomponer de una manera muy importante y que le va a pegar al ciudadano común, al empresario común. No es un tema de abogados, no es un tema de esta cosa que utilizan los no abogados para criticarnos de leguleyo. No, no, no. Es un tema que te puede impactar directamente a ti, en tu vida, en la de tu familia, en la de tu empresa. Nuestra preocupación con lo que resolvió esta semana la Suprema, no, le iba a decir la Suprema Corte, antes se llamaba la Suprema Corte de Justicia. Hoy es la mini corte del acordeón, que antes le decíamos la Suprema Corte de Justicia. Lo que decidieron estos infames esta semana abre una nueva etapa en la definición de las interpretaciones jurídicas en México. Porque no solo por el sentido de la resolución, sino por lo vergonzosos que fueron los argumentos, cabrón. O sea, escuchar a la señora Ríos tratar de definir lo que era la propiedad, cabrón. Escuchar a la seño Batres tratar de argumentar por qué para ella era importantísimo que el Estado tuviera todo el poder. Es gravísimo, pero lo que queremos hacer en este episodio no es clavarnos, digamos, en los argumentos técnicos, académicos de esta y otras resoluciones, sino en el impacto que puede tener en tu vida, en la de tu empresa, en la de tu familia. Cómo de pronto un día, si le caes mal a este gobierno o te le cruzas de alguna manera, te pueden quitar quizá lo más importante de una familia, de una empresa, que es el acceso a tu dinero. Así de grave es este asunto. Venga. Tu existencia económica como tal. A ver, vamos a hacer un poco de historia. Sí. Porque es muy importante saber de dónde viene esto del bloqueo de cuentas. Cuando una autoridad quiere imponerte o necesita imponerte un acto de molestia, por ejemplo, entrar a tu casa o intervenir tus comunicaciones para poder conducir una investigación y dilucidar si cometiste o no un delito, le toca a la puerta a un juez, le expone las causas que presume y le pide la autorización para ese acto de molestia. El juez vigila, controla la decisión de la autoridad, del Ministerio Público, sobre si es pertinente, necesario, proporcional imponerte un acto de molestia. Durante mucho tiempo se discutió sobre mecanismos de prevención en materia de dos supuestos: combate al terrorismo internacional y proliferación de armas de destrucción masiva. El mundo empezó a buscar mecanismos preventivos, sobre todo después del ataque a las Torres Gemelas en el 11 de septiembre de 2001. Se formó una suerte de liga
de instituciones que comparten información financiera y que adoptaron ciertos mecanismos para poder evitar, paralizar el flujo financiero, detener fondos, precisamente para prevenir estos dos delitos. Y ahí se generaron recomendaciones, una cosa que se llama el Grupo de Acción Financiera. Los países que fueron parte de ese acuerdo crearon instituciones como la UIF y se reconocieron legalmente facultades muy excepcionales de paralización de cuentas bancarias o de intervención, sanciones de acceso al sistema financiero. Déjame te interrumpo para completar un poquito para que nos lo entienda el ciudadano común. Es decir, después de muchos años de estar peleando contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y demás, vienen estos ataques atroces en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, y lo que se da cuenta el mundo es que no está preparado para detener el flujo de recursos que se utilizan para comprar un arma, para comprar explosivos y poner una bomba en un coche o comprar los instrumentos necesarios para secuestrar un avión e impactarlo en las Torres Gemelas. Y entonces lo que dice el mundo es necesitamos algunos instrumentos más ágiles. Solo en estos casos excepcionales para estos casos, para poder reaccionar rápido, detener el flujo de financiamiento del terrorismo y evitar una catástrofe. Pero no queremos tocar el monumental monstruo del lavado de dinero, del crimen organizado, con estas excepciones, sino con otras herramientas en las que se mantenga la seguridad jurídica, los derechos de las personas y cierta agilidad. Lo empezaron a separar, ¿no? Si lo quieres ver así, son instrumentos que se pensaron para situaciones de seguridad nacional, en la que están comprometidas, digamos, soberanías, países, colaboración internacional. Nunca se pensó para usarlo contra los ciudadanos en condiciones de normalidad. En el 2008 se aprobó una ley, la Ley de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Se creó una área de inteligencia financiera, primero en la Procuraduría General de la República y luego en el ámbito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tenía como función recibir reportes de una serie de sujetos obligados, joyerías, notarios, que pueden aportar información sobre ciertas actividades particularmente relevantes. Si llega una persona a comprar una casa en efectivo, pues se tiene que reportar a una instancia porque es una actividad que tiene particularidades que la hace relevante. O, por ejemplo, adquisición de obras de arte, joyas, porque es el mecanismo natural para lavar dinero en algunos contextos. Entonces, te vuelvo a interrumpir rápido. Era una exigencia de nuestros socios de diferentes lugares de Estados Unidos tener una unidad de inteligencia financiera que tuviera la capacidad de recibir información, guardar información, hacer inteligencia y luego activarla por la vía penal, presentar una denuncia, el Ministerio Público investiga y cuando necesita el Ministerio Público un acto de molestia, va y le toca la puerta al juez y el juez se la concedía o no. La UIF no estaba pensada para ser un brazo armado, déjame decirlo así, del SAT. No estaba pensada para ayudarle al SAT a cobrar mejor impuestos. No, ni mucho. Esa no es la función. No, ni tampoco estaba pensada para intervenciones patrimoniales, discrecionales, sin control judicial y de manera, digamos, discrecional. Y ahorita explicamos este cambio abrupto que se da a partir de la resolución de la subordinada Corte del Acordeón, no Suprema Corte de Justicia de la Nación, subordinada Corte del Acordeón. Explícale al ciudadano común por qué es tan importante para él que un acto de molestia de esta gravedad deba llevar el ojo de un juez, el control de un juez. Porque primero tiene que la autoridad demostrar la necesidad de ese acto de molestia. Míralo desde esa perspectiva. Bloquear tu cuenta de banco no es simplemente paralizar una serie de transacciones, que tu cuenta no funcione. Es designarte, incluirte en una lista de personas bloqueadas. Eso automáticamente le genera a la institución financiera una preocupación de riesgo. Esa persona está dentro de mi entorno de clientes y en consecuencia una autoridad me está diciendo que hay un potencial riesgo. Lo que hacen los bancos con los nuevos modelos de cumplimiento de prevención de riesgo es que prácticamente expulsan a esa persona física o moral, natural o empresa, de su entorno. Te vuelves un apestado de los bancos. Te vuelves un apestado, es una letra escarlata. Entonces, lo que sucede es que te conviertes en una serie de paria económico,
No puedes pagar las colegiaturas, no puedes recibir la nómina, no puedes cumplir con tus obligaciones, no puedes pagar la tarjeta de crédito, no puedes tener una tarjeta asociada a tu número celular. Te condenan a la informalidad, a vivir de efectivo y prácticamente a estar fuera de la economía formalizada. Te vuelves una suerte de apestado, para decirlo pronto. Entonces, ¿cómo se hace o se hacía antes de esta resolución? La Unidad de Inteligencia Financiera podía, en casos excepcionales, hacer un bloqueo de cuentas y luego la persona pues, podía combatir esa determinación, eventualmente a través del amparo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la anterior integración, La que sí era la Suprema Corte. por lo menos en la que había juristas que saben pronunciar el español con propiedad, la Suprema Corte de Justicia dijo, la facultad de bloqueo, el poder de excluirte del sistema financiero, es excepcional y solo procederá en dos ocasiones, en dos situaciones. Cuando medie una solicitud de cooperación internacional, un país o una serie de instituciones, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas, que está combatiendo el terrorismo internacional, y en los supuestos, otra vez, de combate al terrorismo y de prevención de adquisición de armas de destrucción masiva, porque son, digamos, los delitos globales que más preocupan en términos de contener o de cortar flujos financieros. Y así venimos funcionando. Eso no implicó que algunos titulares de la UIF utilizaran discrecional, abusiva y criminalmente las facultades de bloqueo. Nombres. En mi artículo de hoy pongo los casos, primero de Santiago Nieto y después de Pablo Gómez. ¿Qué hacía Santiago Nieto? Santiago Nieto filtraba las sábanas de inteligencia financiera, presentaba denuncias, muchas de ellas anónimas, como fue mi caso, y también luego hacía bloqueos discrecionales. Llegó a bloquearle cuentas de banco a un alcalde que se manifestó en contra de una decisión en torno al agua en el estado de Chihuahua. Esto es importantísimo. Estos ejemplos que pone Robert son bien importantes para que veas cómo es falso lo que ha argumentado la señora Sheinbaum hoy en la mañanera o ayer, los paleros del régimen, de si no eres narco o no lavas dinero, no te preocupes, no es tu pedo. La señora Sheinbaum hoy dijo, no, es que antes llegábamos a la cuenta, el interesado se amparaba y ya cuando llegábamos a la cuenta estaba vacía. Como así, tratando de hacer este argumento de si no formas parte del crimen organizado, no tienes problema. Estos ejemplos son importantísimos porque este rufián de Santiago Nieto utilizó ese órgano como un mecanismo de vendetas personales. Por supuesto, y ahí están denuncias que presentaron incluso personas del propio partido oficial, del propio Morena, en las que como Santiago Nieto los extorsionaba con denuncias, investigaciones, etcétera. Pero usaban esta facultad de bloqueo de manera, como un mecanismo de presión, como un mecanismo incluso de culpabilidad, de percepción de culpabilidad. Y obviamente te desgraciaban la vida y luego, meses después o años después, se caía el bloqueo porque era ilegal, inconstitucional. Te voy a dar un dato. El 27% de los bloqueos que dictó Santiago Nieto se cayeron en revisión judicial. Uno de cada tres. Uno de cada tres. Es una locura. Y los otros, muchos de ellos ahí siguen. Acuérdate que después limitaron seriamente el amparo y obviamente muchos de esos asuntos ahí siguen litigándose en un viacrucis tardadísimo. Pero mientras tú vives ese viacrucis, Max, no tienes existencia financiera. Sí, no puedes pagar las colegiaturas de tus hijos. No puedes pagar impuestos. Sí, no puedes ir al súper. No puedes sacar de un cajero Electron. El usted disculpe ya no aplica porque ya te destruyeron la vida. Y ahorita voy a platicarte, porque en mi experiencia profesional te voy a contar cómo es el procedimiento para desbloquearte y lo que vive una persona que es bloqueada, porque eso no lo dicen. Nos dice la señora Sheinbaum, no, el que nada debe, nada teme. Señora, al contrario, porque no debemos nada, tememos al uso arbitrario de este instrumento. Porque además el concepto de operaciones con recursos de procedencia ilícita es muy amplio. No solamente se utiliza para combatir los flujos financieros del crimen organizado que se dedica a la droga, a la trata de personas, a la desaparición, a el tráfico de fentanilo y un largo etcétera. La operaciones con recursos de procedencia ilícita también lo suele cuadrar como una suerte de delito adjunto
en los casos de defraudación fiscal. Sí, sí, sí. O sea, lo que hizo el Obrador y ahora Sheinbaum desde hace 7 años es, para extorsionar empresarios, es cualquier falta administrativa fiscal te la convierto en un delito y digo que eres delincuencia organizada porque se confabularon El grapo, la boina. tu contador, tu abogado y a lo mejor algún socio, delincuencia organizada, y le ponemos ahí adjunto que es un tema de lavado de dinero porque Hubo ánimo de ocultamiento, porque utilizaste el sistema financiero, por cualquiera de los elementos que conforman el tipo de lavado. Pero no solamente eso. Cuando hay más de 3 personas involucradas, el representante legal, el contador y la persona que hizo el movimiento, te imputan delincuencia organizada. Y por lo tanto, prisión preventiva. Entonces, lo que sí hay que decir es que en la estrategia recaudatoria, Max, del gobierno federal, este instrumento se vuelve absolutamente peligroso. No es cierto que está limitado única y exclusivamente para combatir al crimen organizado. Está diseñado para justamente, o está pensado para este amplísimo margen que implica el lavado, las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero también hay que apuntarlo y hay que dejarlo muy claro, ha sido el instrumento político electoral predilecto del régimen para extorsionar y sacarles dinero a los empresarios. Sí. Con la amenaza penal. Y para amenazar a los que no están de su lado. Es decir, si no aportas dinero, si financias otras campañas, si te movilizas en torno a otras candidaturas, te voy a mandar a la UIF. Tú que en tu práctica profesional, yo en mi activismo, es la amenaza a la que más miedo le tiene cualquier empresario de este país. Que me manden a la UIF. Hablamos de los casos escandalosos de Santiago Nieto, que mientras extorsionaba a políticos y empresarios de su partido, de las oposiciones, al mismo tiempo acumulaba una inexplicable fortuna. Utilizaba prestanombres para recibir ingresos, empresas fantasmas, préstamos simulados, adquirió una serie de propiedades, todo eso en el lapso de 18 meses, rentabilizando el cargo. Ese es el caso de Santiago. Esto está probado. Por supuesto, están presentadas las denuncias, hay una evolución patrimonial y ahí creo que eso ya ha sido motivo de muchas discusiones públicas con pruebas, por lo menos que yo he hecho públicas. Pero déjame agregar una cosa que vale mucho la pena, porque en el Inter, mientras andaban extorsionando personas, empresarios, amenazando a empresarios que fueran a ayudar a otras campañas para que no lo hicieran, mientras eso pasaba, no le conocemos ni a Santiago Nieto ni a Pablo Gómez un gran caso de éxito de lavado de dinero del crimen organizado. Déjame hablar. No les conocemos. Déjame hablar de esa parte. Por las narices de Santiago Nieto y Pablo Gómez pasaron los 600,000 millones del huachicol fiscal. Nada más. Por las narices, por lo menos, de Pablo Gómez, pasó la evidencia que llevó a que Estados Unidos le impusiera sanciones a 3 entidades financieras por vínculos tóxicos con el crimen organizado. Una de ellas, Vector, vinculada al consejero, al coordinador de asesores del presidente, jefe de gabinete, jefe de oficina, señor Alfonso Romo, que era el que supuestamente era el vínculo con el sector privado. Por esas narices, esas sábanas nunca fueron motivo de preocupación. O, por ejemplo, la información que se hizo pública relacionada con los negocios de los hijos de López Obrador. ¿Qué sí pasaba por las narices de los titulares de la UIF? Las vendetas políticas de su jefe. Recordarán que cuando un medio de comunicación hizo públicas unos audios, unos videos de gente cercana a López Obrador, hermano y socios de los hijos, el señor Pablo Gómez salió en una mañanera a revelar la estructura patrimonial, los flujos financieros, los flujos corporativos, el pago de impuestos, la carátula de las declaraciones fiscales, toda esa información confidencial y protegida por la ley, en una mañanera la expuso, violando el secreto financiero, violando la intimidad, la vida privada y sometiendo a esas personas a un escarnio público. En plena mañanera, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera que tenía bajo su custodia legal esa información, la develó, la hizo pública. Ajá. ¿Con qué propósito? Con el propósito de crear una percepción en contra de las personas, de los medios de comunicación, en ese caso de un medio de comunicación, y de periodistas. Para eso sí utilizaban la Unidad de Inteligencia Financiera.
Se les pasó también, por ejemplo, el caso que el propio gobierno impulsó en Televisa, que fue la filtración del SAT de los decenas de millones de pesos que recibió el senador Patán Augusto López y que el SAT no vio, digo, y que la UIF no vio. O sea, el señor, siendo secretario de Gobernación y luego coordinador de la campaña de Sheinbaum, recibió 90 y tantos millones de pesos en un par de años. El señor dijo, no tengo que explicarlo, es de mis negocios de asesoría y agrícolas. Y la UIF nunca vio nada ahí. O Nunca vio nada raro. los sobornos que recibían, por ejemplo, la Barredora en su vínculo con el crimen organizado. El Cártel Jalisco Nueva Generación es famoso por tener una estructura financiera monumentalmente grande por todo el país. Las nóminas que se Nada encontraron en el sobre lugar ese tema. donde fue abatido su líder. Entonces, eso sí no lo veía la Eso sí no lo inteligencia financiera. Pero ahora con esta resolución de la Corte, le dan este poder discrecional, Max. Nos dicen, el que nada debe, nada teme. No, al contrario. La tentación al abuso de un poder es la razón por la cual le ponemos custodias, precauciones, límites, controles, contrapesos. La naturaleza del poder tiende a la tentación al abuso y por eso cultural, institucional e históricamente hemos visto con desconfianza la acumulación de poder y por eso ponemos tantos mecanismos, formalidades, procedimientos, garantía de audiencia, derecho a la defensa, confrontación de pruebas, etcétera. Todos esos mecanismos, razones prácticas para proteger los derechos y las libertades de las personas. Nos dicen, nada debe, el que nada debe, nada teme. Luego nos dicen, tiene una garantía de audiencia, pueden ir a tocarle la puerta a la UIF. Déjame explicar eso muy brevemente, muy importante, porque me parece lo más absurdo y bizarro de esta discusión. Nos dicen que nos quedemos tranquilos con que hay una garantía de audiencia. Déjame describírtela y no especulo. En ejercicio profesional lo he visto de manera directa. Cuando te notifican ex post el bloqueo, te das cuenta porque un banco te dice usted ya no está usted bloqueado, está usted bloqueado. Ya, y ni siquiera aquí está su cheque, está usted bloqueado. El dinero que ganaste legalmente no Está lo puedes bloqueado. utilizar. Está bloqueado, se queda en la cuenta bancaria, en el portafolio de inversión, ahí donde esté. ¿Por qué? No lo sabes. Te enteras por el banco, no conoces la causa, el motivo de la sospecha, qué es lo que vio la UIF, etc. Presentas un escrito para ejercer tu facultad, tu derecho, perdón, de audiencia, de defenderte. Entras a la comparecencia en la UIF ante la misma autoridad que te bloqueó, sin teléfono celular, entras incomunicado. Ahí el personal, el burócrata de la Unidad de Inteligencia Financiera, y lo digo en el sentido literal de la expresión, quien forma parte de la burocracia, te lee verbalmente las operaciones que encontró o que le motivaron sospecha. No te dice por qué le motivaron sospecha. Usted compró un vehículo de tal característica, usted recibió una transferencia de tal lugar, usted tiene un giro de tal naturaleza que le parece atípica a esa persona. Te la leen. No se levanta acta circunstanciada de lo que exponen. No se te corre traslado del soporte documental, es decir, no te dan las pruebas. Y evidentemente no te dicen por qué se configura la sospecha de operaciones. Es una farsa. O sea, insista. Te vas con tus apuntes, te devuelven tu teléfono y afuera, y luego presentas un escrito en la cual le das respuestas a lo que te dijeron verbalmente sin un acta que te respalde de lo que lograste apuntar. Que lograste apuntar. Y pasados unos días, la Unidad de Inteligencia Financiera, la misma autoridad que te bloqueó, esa misma autoridad decide si te levanta o no el bloqueo. No hay suspensión, no hay un tercero imparcial, no hay un periodo de pruebas, de alegatos, no hay un procedimiento en el cual tú puedas confrontar los dichos de la Unidad de Inteligencia Financiera, las sospechas, pero mientras tanto estás bloqueado. Una vez que te resuelven eso, tienes que irte al Tribunal de Justicia Administrativa, Max. El Tribunal de Justicia Administrativa se integra por magistrados designados por el presidente de la República con mayoría del Senado. No son miembros del Poder Judicial. Deja tú del anterior o del... Llevan 7 años designando a personas afines en este tribunal. Que van con la clara consigna de aumentar las capacidades de recaudación y generar el miedo, terrorismo fiscal para que la gente no pelee por sus derechos y termine prácticamente siendo extorsionado formalmente a través de
el servicio tributario mexicano. Tienes que ir a ese procedimiento, lo que te tardes. Solo solo cuando sales de ese procedimiento administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa puedes ir al amparo. Nos dice la presidenta, tercer argumento, no se preocupe, se tiene que resolver en 6 meses. En 6 meses del amparo. La Corte ni siquiera se sujeta a ese plazo, como hemos podido ver en estos años. Primero tienes que recurrir al procedimiento ordinario. Primero vas a la UIF, juez y parte, la que te bloquea. Lo que te tome eso. Porque te tome que te den la audiencia y demás. Además, juegan con el cómputo de plazos, a partir de qué momento cierran la instrucción en la UIF, etc. Y luego te tienes que ir a un recurso ordinario y luego te tienes que ir al amparo. Es decir, en un plazo de más o menos 2 años, tienes una sentencia de primera instancia de juicio de amparo, porque todavía te faltaría la revisión eventualmente. Como puedes apreciar, no es cierto que puedes corregir una arbitrariedad o un error de manera rápida. Mientras tanto, insisto, estás fuera de la vida económica. Eres un paria económico. No puedes vivir económicamente hablando, ejercer tu patrimonio, utilizar tu dinero. Si alguien cometió un error, o si es una extorsión, o si en el contexto de corrupción alguien quiere sacar tajada de esa facultad, ya te fregaste, mano. Tendrás que pelear a ver cómo, y sobre todo en un entorno de captura de los jueces que resuelven este tipo de casos, porque a nadie nos debe sorprender que una de las intenciones de la reforma judicial pues era controlar a los jueces de amparo, los magistrados de los tribunales para lograr para lograr precisamente que este tipo de poderes prevalezcan frente a los intereses de los ciudadanos. Esto tiene cinco consecuencias directas muy claras que creo que vale la pena explicarla a todo el mundo. Lo acabas de apuntar. La primera es la personal. El no poder disponer de tu dinero, del que tú ganaste, del de tu empresa, del que en una de esas no tiene ni problemas administrativos de ningún tipo. Es el primero, la parte personal. El segundo, la segunda implicación que me parece gravísima y que le hemos visto tú y yo evidenciada y suceder y la hemos escuchado directo de empresarios es la político-electoral. O sea, porque es la espada de Damocles. Se use o no se utilice, estas conferencias de Pablo Gómez y de Santiago Nieto y estos desplantes de poder tenían la intención muy clara de mandarle el mensaje a los empresarios de si estás conmigo esto no te toca, si estás contra mí, financias candidaturas, te mueves de otra manera, criticas, te involucras políticamente, te va a caer la pinche wifca. Entonces, la segunda consecuencia es político-electoral directa. La tercera creo que es importantísima, que es la desconfianza a la inversión, cabrón. Pues imagínate cómo están leyendo esto los inversionistas mexicanos y extranjeros que dicen, a ver, yo llevo mi dinero a México, lo pongo en ahorros, lo pongo en cuentas de cheques para pagar nóminas, lo cuento en cuentas para pagar proveedores y más, y un día me le cruzo al gobierno de manera equivocada y me congelan todo y me rompen la madre. Es importantísima esta consecuencia porque cuando les quieran decir que la economía no está estancada, o la inversión sigue cayendo por culpa de la guerra en Irán. No. Primero es por esto. Primero es por la desconfianza y la incertidumbre. La cuarta consecuencia creo que tiene que ver justo con el Tratado de Libre Comercio y la renegociación. Imagínate cómo se va a entender esto en los grupos de negociación cuando los empresarios de allá empiezan a decir, oye, espérame, esto que está pasando en México no me está gustando nada. Y la quinta es esta vorágine que puede empezar desde ¿cómo le dijiste? La mini corte del acordeón, no. Subordinada corte La subordinada corte del acordeón. Imagínate la vorágine jurídica que puede empezar si no hay una reacción social lo suficientemente vehemente ante este tipo de cosas. Ahora resulta que Yasmín Esquivel, cabrón, es la voz de la razón, cabrón. Bueno, hubo 3 ministros que disintieron y creo que no fue... A ver, por lo menos 3 entendieron la gravedad de esto. O por lo menos aparentaron entender. Estas 5 consecuencias son para ti. O sea, la personal te puede pasar un día a ti y a tu empresa. La política implica que vamos a tener cada vez menos instrumentos y dinero y recursos y alianzas para poder financiar, movilizar, activar a la oposición para ganar elecciones. La confianza en el país para traer inversión te pega a ti, le pega a tu empresa, le pega a la economía, nos pega a todos.
el peligro del Tratado de Libre Comercio también nos pega a todos por los flujos y la relación con Estados Unidos. Y la parte jurídica, si esto vuela, se hace un escandalito esta semana y luego ya, la Corte recibe, la subordinada Corte del Acordeón recibe el mensaje de que puede hacer cualquier cosa, cabrón. Pero mira, yo lo que creo es que el rediseño del Poder Judicial estaba pensado para esto. Sin duda. Y creo que lo que no estaba en el cálculo es el 6-3 de la votación. Probablemente esperaban el 9-0, pues se quedaron con toda la corte y el 6-3. ¿Pero tú crees que les importe? No, 6-3 o no? yo creo que no les importa mucho. Ahora sigue abierto el debate, pero imagínate el extremo en el que estamos, que 3 ministros hayan preocupado por las consecuencias a largo plazo de esto. Déjame recordarle a quienes nos ven y nos escuchan un caso pues muy lacerante para la vida institucional del país. ¿Cómo hicieron renunciar a Medina Mora, un ministro de la Corte? Le hicieron renunciar con una supuesta investigación de la UIF que le enseñaron, que por cierto, años después fue exonerado. E incluso, al parecer, el banco que cometió un error que se reflejó en las investigaciones de la UIF, tuvo que reparar el daño o pedir una disculpa. No conozco los detalles del caso. Lo que sí es que esa investigación que forzó la renuncia de un ministro de la Corte no llegó absolutamente a nada. Estaba pensada fundamentalmente como mecanismo de presión para lograr el sitial en la Corte. Que fue quizá el primer golpe brutal del sexenio del López Obrador. Por supuesto que fue un golpe brutal a la independencia judicial, pero Sí. una señal alarmante, autoritaria, de que aquel que no se plegara a los designios del régimen iba a pagar las consecuencias con cárcel. Por lo menos 3 ministros están conscientes, por lo menos tímidamente, de que se lo pueden hacer a cualquiera. Y yo insisto en una parte de lo que hablábamos al inicio. No es cierto que solo aquellas personas que tienen vínculos políticos sospechosos o que se dedican a los negocios ilícitos pueden temer a este instrumento. Es cualquier persona que le interese al gobierno por apetito fiscal, que le interese al gobierno como una medida de infundir miedo en la sociedad, que le interese como un conejillo de indias, que le interese como un mensaje para que se disciplinen todos aquellos que no están conformes con el gobierno o que tenemos una crítica a la gestión del gobierno. Y déjame agregar una cosa que es bien importante, porque por un lado está el terrorismo y todos los aliados. Por otro lado está el crimen organizado. Pero también por otro lado está el empresariado mexicano, que es gigantesco, al que tu servidor tiene 15 años más o menos diciéndoles que tienen que tener sistemas robustos de compliance, en especial sistemas de lavado de dinero para identificar posibles malas prácticas en temas de lavado de dinero, que no existe en México. Es decir, no existe la cultura de a los empresarios les vale un poco madre el tema. Las empresas más grandes tienen algunos sistemas de compliance como y las globales como para hacer el check, ¿no? De sí tengo, ¿no? Las empresas medianas casi ninguna tiene y las chicas obviamente menos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que aunque no te dediques a temas delictivos, ni estés relacionado con, e incluso no tengas ni siquiera una actividad política que te pueda convertir en un blanco del gobierno, si no tienes un buen sistema de compliance, si no tienes mecanismos antilavado de dinero, en una de esas un día un proveedor, un cliente, un inversionista, un banco, un fondo te mete en un pedo y te relaciona con y te convierte en una persona expuesta. Es decir, un apoderado. O sea, hay muchas maneras en las que tú o tu empresa pueden quedar involucrados en actividades sospechosas de lavado de dinero por no tener sistemas de prevención. Y hoy lo que decidió la subordinada Corte del Acordeón es que, pues ni modo, te vas a meter al paquete de todos aquellos que tienen broncas gigantes, te van a congelar la cuenta sin preguntarte, te van a investigar
con tus cuentas congeladas. Tú vas a tener que ir a todas estas instancias que dice Roberto, primero a la UIF, luego al Tribunal de Justicia Administrativa, y luego al amparo, y luego a la revisión, para ver si un día te dicen, ya vimos que usted solo es un pendejo y no tenía sistemas robustos de compliance y no tenía nada que ver. También va por ahí el riesgo, cabrón. Pero fíjate, evidentemente una situación como la que se va a detonar a partir de la resolución de la Corte va a obligar a crear una gobernanza corporativa a partir de la lógica del compliance, de la prevención de riesgos, es natural. Pero eso va a tardar tiempo. Y cuesta dinero. Cuesta dinero. Y además le estás transfiriendo una carga intempestivamente a las empresas que no estaba prevista, ¿no? Por lo menos no estaba prevista en las reglas, porque no lo hicieron a través de una ley, de una discusión amplia, lo hicieron a través de un recurso judicial, en una discusión pobrísima, paupérrima en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su subordinada Corte del Acordeón, y sin el espacio, pues, para poder crear cierta conciencia en la sociedad. La otra parte es que mientras, a ver, déjame lo pongo de otra manera, que vas a poder tú desarrollar programas muy robustos, tener un protocolo de cumplimiento, lineamientos, mecanismos de prevención, tableros de control, toda una serie de andamiajes para poder alejarte de los riesgos en las mejores prácticas del mundo. El problema es que es tan discrecional el poder que ha ganado la UIF. El procedimiento es tan opaco. El procedimiento no tiene formalidades esenciales. Es que no puede ni siquiera presentarle a la autoridad el argumento de que tienes esos protocolos, de que tienes esos mecanismos de prevención, que hiciste lo que estaba a tu alcance para alejarte de ese riesgo y actuaste de buena fe. No tienes ese espacio. Y aunque lo tuvieras, no existe del lado de la autoridad la cultura para entender todos estos mecanismos. Lo platicamos tú y yo desde que llegó la señora Irmeréndira Sandoval, que fue la que intentó ser la primera secretaria de Función Pública de López. Cuando le tratamos de explicar, a mí me tocaba ser presidente de la Comisión Anticorrupción de Coparmex en ese momento, queríamos lanzar toda una campaña para el compliance en México. La idea era que las empresas le entraran de manera voluntaria, pero queríamos hacerlo de la mano con Función Pública para que Función Pública entendiera que había diferentes tipos de empresas y que al gobierno le iba mucho mejor si se relacionaba con empresas que tenían estos sistemas, que habían mostrado su integridad, su responsabilidad y la chingada. Y no le entendían. O sea, no había manera para ella de entender que no fuera un tema ideológico. Ese es el drama. O sea, el drama es que aunque las empresas hoy hicieran la chamba de vamos a generar robustos sistemas de compliance antilavado y la chingada, el narcorrégimen nos ha mostrado que su tamiz, que su criterio es ideológico, no técnico. Y entonces, aunque tú llegues como empresa y digas, oye, yo llevo 2 años haciendo la chamba, cabrón, aquí están todos los mecanismos que yo he puesto para esto. Sí, pero criticaste al gobierno o financias campañas alternas, me vale madre. Pero no es un hecho aislado, Max. No es únicamente que se les haya ocurrido a los ministros, a 6 ministros de la Corte, regalarle este bombón a la Unidad de Inteligencia Financiera. Viene de un plan de actuación. Sí, ya van varias resoluciones en eso. Ya hablamos de la captura del Poder Judicial a través de la reforma y de la elección. Ya hablamos también de el entorno de miedo, de presión política desde la mañanera y desde la filtración de información de la Unidad de Inteligencia Financiera, corriendo el velo que protege la confidencialidad de las personas. Pero nos falta mencionar, por ejemplo, la reforma en materia de amparo. Una reforma que limitó la suspensión, una reforma que hizo más difícil que los contribuyentes nos defendamos de la arbitrariedad de la autoridad. Y también la reforma fiscal de finales del año pasado, una miscelánea que le traslada a las empresas una serie de cargas de demostrar la licitud de sus operaciones. Es decir, los ciudadanos ya no gozamos de la presunción de lo que hacemos es lícito. Ahora tenemos la carga de la prueba de demostrar que no es lícito lo que hacemos cotidianamente. Es una locura. En los contratos que tú celebras, los pagos que recibes por tus conferencias, lo que le mandas a tu esposa para la manutención de tus hijos. Es decir, todo está bajo la sospecha porque este gobierno utiliza, este régimen, mejor dicho, utiliza
el instrumento persecutor, el brazo coactivo del Estado con propósitos ya no solamente políticos, sino también con propósitos de acrecentar poder para desplazar cualquier posibilidad de disenso en la sociedad. Y de venganza con casos muy concretos. Ustedes podrán pensar lo que quieran de Ricardo Salinas Pliego, cada quien tendrá su opinión sobre el tema. Pero después de años de estar peleando en diferentes tribunales, de que los casos estuvieran por ahí empantanados, en el momento en que este empresario le abre el tiro directo al narcorrégimen, de repente su caso empieza a colarse y llega hasta la ponencia de la Lencha Batres. O sea, de la ministra del acordeón más vehemente anti Salinas Pliego de toda la subordinada Que corte. O sea, anticipó su criterio que por todas las formas por posibles. todos lados dijo que era un ampón, que era un corrupto. O sea, lo que todos los abogados entendemos claramente como conflicto de interés, Como una afectación como una afectación a cualquier posibilidad de emitir una resolución medianamente imparcial y justa. Su caso se acabó colando de tal manera que llegó a la ponencia de la ministra más adversa personalmente e ideológicamente a este empresario, que decide en su contra, que lo obliga a pagar impuestos que llevaba peleando en tribunales. Insisto, pueden opinar lo que quieran de él y de sus casos, pero lo que es muy evidente y lo que debería de ser preocupante para ti que nos escuchas, que eres empresario del nivel que sea, no es Salinas Pliego. Este fue un evento de muestra para decirle a cualquier empresario: si puedo con él, puedo con cualquiera. Yo subordinada Corte del Bienestar o del acordeón, puedo jalar de la selva de casos jurídicos que hay por todo el país. Puedo jalar uno que sea políticamente muy relevante, se lo puedo dar a la persona más adversa a esa persona y se va a resolver en contra. Son muestras de lo que ya está y de lo que viene para todo aquel que eventualmente decida que ya finalmente está en contra de este narcorrégimen. Déjame poner otro caso, que este sí es como para platicar de nuestro gremio, cabrón. Porque durante 23 y 24 estuvimos escuchando a muchas juristas y muchos juristas tratando de justificar la reforma judicial, tratando de impulsar a la señora Sheinbaum. Y hoy los veo haciéndose los sorprendidos, cabrón. Y yo sí me ardo, güey. A mí sí me arde escuchar, no voy a decir nombres porque siempre nos los cruzamos en diferentes lugares, pero todos estos juristas que durante 2 años dijeron o no va a pasar, o no va a arriesgarse, o no se va a dar un tiro en el pie, o Sheinbaum es diferente, ella es científica, no es como su jefe, etcétera, que hoy se hacen los sorprendidos y que de todos modos no se pronuncian vehementemente en torno a estos casos, me parece que son cómplices de todo lo que estamos viviendo, cabrón. O sea, nuestro gremio se quedó callado, nuestro gremio, las universidades, los despachos, los académicos, hicieron chamba de cómplices, cabrón, en este tema. Le llamaban en algún contexto tontos útiles, que son aquellos que labran en el engaño y asumiendo intenciones o eliminando intenciones que el centro de poder tiene o no tiene. Yo creo que eso, tarde o temprano, tendremos que transparentarlo y debatirlo con nombres y apellidos. ¿Qué debería de ser hoy nuestro gremio, cabrón? O sea, yo tú que formas parte de este gremio, tienes un despacho, yo entiendo perfecto lo complejo que es tener clientes y hablar y decir, pero los despachos, las universidades, las barras de abogados, ¿qué tendrían que estar haciendo hoy ante esto? creo que lo primero que habría que hacer es dar el debate. No puede pasar como un paseo en bicicleta esta resolución, ni tampoco que, como dicen en mi pueblo, agarren rumbo, agarren monte la corte y vengan otras cosas iguales o parecidas. Es decir, que
haya la intención desde resoluciones judiciales de incorporar mecanismos autoritarios, discrecionales, arbitrarios en el poder, de dotarle de una constelación de instrumentos en detrimento de las libertades y derechos de las personas. Con el silencio del mundo jurídico. Y decir, como ya perdimos el poder judicial, nos jodióse la cosa, en consecuencia hay que aguantarnos hasta que dure esta corte y eventualmente prepararnos para revertir lo que no sé cómo se va a revertir. Pero bueno, la captura judicial estaba pensada, insisto, para darle instrumentos a contentillo al poder, para que por dedazo te expulsen de tu comunidad, te vuelvan, déjame insistir en el concepto del artículo que hoy publico, de convertirte en un paria económico, de un apestado de tu propia sociedad. Porque además, eh, el impacto reputacional no solamente con el banco. Imagínate que tú eres un proveedor de servicios de Pemex o de una empresa global y apareces bloqueado un día por una sospecha de la UIF. Evidentemente perdiste tu cuenta de banco, perdiste la capacidad de manejar ese dinero en tu cuenta de banco, pero también perdiste un cliente. Ese cliente no va a tener ningún incentivo a interactuar contigo, a sostenerte como en una relación jurídica. ¿Por qué? Porque estás bajo una sospecha, justificada o no, razonable o no, con base o no, es lo que menos importa. Hay otro dato que no se puede estimar con precisión, Max, pero sí puedes generar algunas intuiciones cuando cruzas la cantidad de bloqueos que se realizaron entre 2018 y 2024 con las denuncias que se presentaron. Es por debajo de un dígito la efectividad, es decir, la conversión de bloqueo en denuncia penal. Insisto, con algunos sesgos metodológicos porque no se publica toda la información. Pero ¿cuántos casos han sido judicializados? ¿Cuántas estructuras financieras se desmontaron? ¿Cuántos juicios públicos vimos de operadores financieros, del cártel de tu preferencia, el que gustes y mandes, o de los narcopolíticos, o de las estructuras de protección alrededor de cero? Aquí mismo, hace algunos episodios, te enseñaba la base de datos, una impresión de la base de datos de las sanciones de FinCEN de personas relacionadas con el cártel Jalisco Nueva Generación. Ahí estaba el establecimiento donde estaba alojado el líder del cártel, creo, si no mal recuerdo, de 2014. Estaba señalada, sancionada por FinCEN, por la autoridad de Estados Unidos en materia de inteligencia financiera, esa entidad como parte del conglomerado del cártel Jalisco. Y aquí no había un bloqueo, aquí no había una investigación, aquí no había un aseguramiento, absolutamente nada. Y esos son los que han salido a cuentagotas. Claro. Porque sabemos que hay decenas, si no centenas de casos en Estados Unidos que se están procesando. Son miles de registros de todo tipo, de toda entidad, porque así funciona la lógica de seguridad nacional de los Estados Unidos, y también el sistema de justicia y las sanciones o los mecanismos de prevención que tienen. Pero vuelvo al énfasis, Max. ¿Qué casos emblemáticos de estructuras financieras desmanteladas hemos visto en los últimos 7 años? Y lo peor, Beto, es que lo que tiene que entender la gente es cuando la unidad de inteligencia financiera no actúa contra los terroristas de verdad, los que han desaparecen, matan, desaparecido a 130,000 personas, instalan un coche bomba, extorsionan o explotan un coche bomba en el AIFA, y que extorsionan a miles de empresarios todos los días, que los violentan en las carreteras. Ese dinero financia eso, financia esa violencia, cabrón. Y entonces, el llevar 7 años sin un solo caso importante de desarticulación de una red de lavado de dinero, de terroristas de verdad y demás, mientras al mismo tiempo salen casos contra periodistas, medios, contra un ministro, en fin, es de locos lo que estamos viendo. Me encontré en el aeropuerto hace unos meses. Hice un programa de Factor Kaiser muy enojado contra nuestro gremio, diciendo, cuando finalmente pasó la reforma judicial, que decía, no, man, o sea, no puede ser que se han quedado callados. Y no puede ser que ahora anden placeando estas organizaciones de abogados a los ministros del acordeón en sus eventos y Eso dije en mi programa. Entonces se acerca el presidente de una de estas organizaciones de abogados y me dice, te vengo a reclamar que no eres justo con nosotros, porque nosotros tenemos despachos y tenemos organizaciones y eso es lo que nos toca.
esos son los ministros con los que tenemos que llevar nuestros casos. Si nosotros los criticamos públicamente o no los invitamos a No me nuestro... van a dar la Nos van a dar una madriza a nosotros y a nosotros. Ese fue la reclamación, cabrón. O sea, yo lo que le decía es, de verdad, güey, esto lo podría, lo aceptaría de un güey que tiene un despacho de coyotaje o alguna cosa así, pero de alguien que preside una organización de abogados, que me diga que ni pedo, esto es lo que hay, estos son con los que tenemos que convivir y no los puedo criticar y no puedo levantar la voz y organizarme en torno a este tipo de resoluciones para criticarlas porque me van a pegar en mis casos. Fíjate el Me error. pareció tristísimo. Fíjate el error. Una cosa es hacer un cuestionamiento a la persona. Para mí, todas son respetables en su dignidad, autonomía y libertad. Préstense a lo que se presten. El cuestionamiento ad hominem. Y otra cosa es cuestionar la legitimidad de su cargo. Y otra cosa es cuestionar también la solvencia de sus resoluciones y de su decisión. Por supuesto. Ninguna democracia funciona si no hay crítica sobre la gestión del poder público, incluidos los tribunales. De hecho, el control democrático por excelencia de los tribunales constitucionales de las Supremas Cortes es precisamente la discusión pública de sus resoluciones, porque sobre la Suprema Corte nada ni nadie. Ya no, nadie puede revertir la decisión. Entonces, lo único que queda son los controles sociales, los controles políticos, la discusión en la academia, la disquisición sobre la solvencia interna y externa, las implicaciones de una resolución. Y eso le dicen todos los teóricos. Oye, ¿qué hacemos con el pequeño problema de que nadie revisa las resoluciones de la Corte? Pues queda un mecanismo democrático, que es justamente elegir a los mejores abogados. Y el debate público sobre quiénes son, de dónde vienen. Y cómo toman sus Cómo resoluciones. toman decisiones, cómo argumentan, cómo enfrentan sus casos. Porque otra vez caemos todos en la trampa del régimen que acusa a todo mundo de clasista y de racista y la chingada. Cuando criticamos el video de la señora Ríos tratando de definir que la propiedad es propiedad cuando no es propiedad, pero sí es propiedad cuando no es propiedad, porque no todo el mundo tiene propiedad y entonces el derecho a la propiedad no es... O sea, no se me confundan. No es ni clasismo ni racismo pensar que es aberrante ese video y criticarlo, porque esa señora tiene en sus manos tus derechos constitucionales, el patrimonio tuyo y de tu familia. Y está encomendada a proteger la propiedad. Pero fíjate nada más lo riesgoso de ese galimatías, de esa verborrea, de esa confusión verdaderamente lamentable. Ella vincula la idea de propiedad a un bien raíz. Sí. Como si no, la cuenta de banco no es una propiedad o como si no existiera propiedades intangibles como la reputación. Sí. La propiedad moral. Pero peor. Por lo menos, o como si lo que llevara puesto no fuera parte de su propiedad, como si sus atributos personales no fueran de su propiedad, como si su intimidad no fuera de su propiedad. O sea, esto es una cosa verdaderamente medieval de la idea de... Pero también, no sé si lo entendiste tú así, güey, pero yo al ver el video entendí que también estaba metiendo esta cosa ideológica llena de los pobres no tenemos... llena de complejos, de los pobres no tenemos cuentas de banco, entonces ustedes pobres no se preocupen. O sea, más o menos así lo dijo. No, y además, perdóname la expresión, yo trato de no usar groserías, pero como los pobres no tienen cuentas de banco y viven en la informalidad, pues que se chinguen los que sí la tienen, ¿no? Algo así. O sea, el argumento es así de grave. Es decir, ustedes empresarios, ustedes amas de casa, no contratarían a la señora Ríos ni para ser abogada de... Andrés Manuel sí la contrató para ser su abogada. Yo sé, pero ustedes no la contratarían ni para llevarles un contrato de su empresa. Es ministra de la Suprema Corte, no, es ministra de la subordinada Corte del Acordeón que está decidiendo sobre tus derechos con ese tipo de criterios. Y otra vez, a lo mejor soy un pinche necio con el tema, con el silencio y la complicidad del mundo jurídico que no levanta la voz. O sea, estos comunicados buena ondita de las organizaciones sí, que gremiales. Estamos respetuosamente. Pero fíjate, ¿te acuerdas aquella frase que se atribuye? No sé si hay varias especulaciones sobre de quién es. Que cuando vinieron por los socialistas... No, yo no me acuerdo porque ella no era socialista.
Y cuando vinieron por los judíos, nadie dijo nada porque yo no era judío. Y cuando vinieron por mí ya no había nadie que me cuidara a mí. El problema de la cesión de libertades es que no solamente afectan a un grupo de personas, sino potencialmente nos afectan a todos. Es la dinámica inevitable del poder. Y ahí es donde me parece que el gremio está fallando en su indignación y también las oposiciones. Sí. Sigo insistiendo en que este caso debe ser motivo de una discusión verdaderamente escandalosa, porque es una cosa escandalosa. Sí. Mira, la ministra Yasmín Esquivel dijo algo que me pareció bien relevante. No se puede utilizar como pretexto que la autoridad necesita la agilidad de un bloqueo de cuentas, que necesita ese instrumento excepcional, cuando tenemos información del órgano de disciplina judicial que nos garantiza que un juez está resolviendo una petición en menos de 6 horas. Lo dijo, me pareció un argumento interesante porque con una prueba estadística, un dato duro, un juez le responde en 6 horas a la UIF. 6 horas. ¿Por qué necesita? ¿Por qué no necesita más rápido? ¿Por qué necesita la arbitrariedad, Sí. la discreción? ¿Por qué No la necesita? Oye, que me garantiza que el juez va a cuidar mis derechos, pero por lo menos se obstaculiza. Por lo menos la arbitrariedad tiene ciertos resortes, ciertas contenciones. No es lo mismo alguien que decide en solitario sobre la base de sus intereses y de sus incentivos que dos personas que tengan que alinear su voluntad, por más coludidos que puedan estar con el poder o más capturados puedan estar por un régimen. Siempre hay esta idea de que la voluntad humana puede eventualmente decantarse por buenas razones, ¿no? Por eso el control judicial no es una necedad de abogados, es un mecanismo que atempera la intención facciosa del poder. Ahora, siempre acabamos los episodios recomendándole a nuestro público qué hacer, qué tienen que hacer hoy frente a este tipo de arbitrariedades, qué tienen que hacer con su dinero ahora. No, mira, yo veía yo en las redes sociales ahí algunas ideas de ya saquen todos su dinero en sus cuentas bancarias, metan abajo de un colchón y al viejo estilo vayan gastando en efectivo. Ay, no se conformen ni se consuelen a eso, hay que seguir peleando, hay que seguir peleando con la razón. Lo hemos dicho, creo que siempre empezamos por el mismo paso, que es informarse, debatir, tratar de persuadir a los demás, comentar esto, responder incluso a nuestros argumentos, buscar otros, contrastar los que se están exponiendo desde el oficialismo. Pero empezar yo te diría, a conjugar en primera persona del singular estos riesgos. Sí. A mí, yo, Eso. ¿qué puedo perder? No, ¿qué le va a pasar al otro? Porque ahí esa es la primera puerta falsa de la apatía. A ver, me voy a situar en qué pasaría si yo estuviera en ese supuesto. Así se redactan las normas que limitan derechos y libertades. En primera persona del singular. Si a mí me la aplicaran, me gustaría que me la aplicaran en esos términos. Me gustaría tener que ir a un sótano en la unidad de inteligencia financiera, incomunicado, sin abogado defensor, a escuchar una serie de datos sin ninguna base documental, a ver si puedo recuperar mi dinero y el dinero de mis hijos. Eso sería aceptable si me lo hacen a mí. Sí. Si no resulta aceptable para que te lo hagan a ti, no puede ser aceptable para que se lo hagan al otro. Ese es el imperativo kantiano. Justo te iba a decir, es la reinterpretación de la regla de oro que se le atribuye a Kant y que no, pues, pero no, dicen que tiene un origen árabe y luego judío. O sea, digamos, ha habido varias iteraciones del tema, pero es una regla muy básica que es como regla ética. Es la regla ética más básica. Si no lo aceptaría para mí, ¿por qué lo acepto para otros? ¿Por qué lo acepto para los ricos o para no? Me parece una gran recomendación genérica para todo lo que hemos platicado. Para toda dinámica de poder. Para toda dinámica de poder, sí
si no lo si fuera directo para mí, lo aceptaría y lo aceptaría como una regla Y general nos para sirve todos. para discutir prisión preventiva oficiosa, y nos sirve para discutir la procedencia del amparo, y nos sirve para discutir las suspensiones, y nos sirve para discutir la reforma judicial. Yo quiero que ese juez me juzgue. A lo mejor quiero que ese juez que ya sé que está de mi lado, le rompa el alma a mi adversario, a mi enemigo. Pero Y si me toca a mí, yo estoy dispuesto a ser juzgado por esa misma lógica, por esa parcialidad. Creo que por ahí podemos empezar. Y no hago un comercial, comparto mi texto porque ahí da razón a estos problemas. sí. Échale Documentando, una leída, vale mucho documento la pena. los casos de abusos de 2 periodos de gestión en la Unidad de Inteligencia Financiera. Son escándalos públicos. No me inventé absolutamente nada. Pero sobre todo, cuando tú analizas con detalle cómo funciona la burocracia real y cómo funcionan las consecuencias en el mundo real. Yo he visto a muchas personas en mi vida profesional que ganan sus amparos, que tienen orden de desbloqueo porque se cometió una injusticia y no pueden recuperar su cuenta de banco, porque para el banco, para la institución, ya hay Sí. una alerta, ya hay una suerte de mancha en tu Sí, reputación. sí. Y eso es costosísimo en el Y ámbito mientras nacional. perdieron empleados, perdieron Bien. proveedores, clientes, socios, inversionistas. Mira, ahí en algún momento del pasado se inventaron un desbloqueo parcial que le llamaban el mínimo vital. Entonces tenías que irles literalmente a rogar. Déjenme algo para vivir. Déjenme algo para pagar la nómina, para pagar la seguridad social. De verdad, eso. ¿Por qué? Porque mientras la sospecha, oye, si hay una sospecha fundada de que una persona se está dedicando al lavado de dinero, no lo bloquees. Presenta la denuncia penal, pide el aseguramiento judicial de cuentas Y quítale todo. no, promueve la Sí, extinción sí. de dominio y mételo a la cárcel. Sí, sí, sí. ¿Por qué demonios basan toda la efectividad de la capacidad del Estado para repudiar esas conductas con una medida cautelar administrativa, sin control judicial y sin posibilidad de elegir? Yo acabaría con 2 recomendaciones. La primera es para empresarios de todos tamaños. Creo que es un buen momento para que se empiecen a tomar en serio frente a este tipo de régimen vengativo, autoritario, ojete, ¿no? Empiecen a tomarse muy en serio la idea del compliance, la idea de los sistemas de integridad. No tienen que ser complejísimos, no tienen que ser carísimos, no tienes que tener 50 personas. Es cultura organizacional. Es una cultura organizacional, es medidas básicas para evitar malas prácticas. Si son empresarios grandes o muy grandes, métanle buena lana a esa parte. Si son empresarios medianos o pequeños, hay muchas organizaciones ya que les ayudan a generar un esquema básico. ¿Para qué? Para que por lo menos tengan con qué defenderse y no les metan goles por todos lados simplemente porque no tenían nada con qué defenderse. Y a los ciudadanos, otra vez, este es otro elemento más para tomar una decisión el año que entra cuando se presenten las elecciones. ¿Esto que está ofreciendo el narcorrégimen morenista es lo que quieres? ¿Es lo que quisieras reiterar el año que entra? Si no, es un muy buen momento para ponernos a chambear, como dice Roberto, con las oposiciones para decirles, esto no lo quiero. Y te exijo a ti, partido de oposición, que me ofrezcas alternativas a esto que me está poniendo el narcorrégimen morenista. No nada más me digas que vamos a rechazar eso. ¿Qué me ofreces para tener una alternativa mejor? La no tan mala noticia, Max, es que esa decisión de la Corte se puede revertir con una mayoría legislativa que cambie la ley. Sin duda. Y ya. Y a partir de ahí empezamos un Por ahí camino va la diferente. discusión. Por ahí. Ese es el llamado a todos ustedes. El que se tomen en serio esta idea de ser ciudadanos, de saber qué le van a exigir a los próximos candidatos y a los próximos partidos que puedan quitarle estas mayorías abusivas al morenato y se conviertan desde el ciudadano más pequeño hasta el empresario más poderoso en activos de la República. Y déjame completar con eso, porque sí, desde la perspectiva del ciudadano, que es el integrante de una sociedad, pero sobre todo del destinatario directo de estos instrumentos, de estos poderes, de estas atribuciones, del riesgo de arbitrariedad, como el destinatario directo. No lo veamos como
lo que le puede pasar a mi vecino o al que me cae mal o al güey que presumo que efectivamente hizo malas cosas. A mí. Esto es, los destinatarios de las normas somos todos, no las pueden aplicar a todos. Y precisamente por eso son necesarias las precauciones. Con esa nos vamos. Por eso es tan importante que nos ayuden a compartir esto por todos lados, a unirte a Ciudadano Comprometido, suscribirte al canal, copiar el link y ponerlo en todos lados. Con aquella persona con la que tuviste una discusión sobre este tema de, no hay pedo y hay que adaptarnos y demás, y no importa, y es con lo que hay que convivir. A ese mándale el programa, a ese mándale el link y dile que lo vea y que luego vas a discutir con ese tema, con él ese tema. De eso se trata este esfuerzo. Y pues muchas gracias por habernos Hasta la próxima semana. Nos vemos la que sigue.